En día les voy a presentar el tema de videojuego de realidad virtual para el aprendizaje de la arquitectura de una computadora. Los integrantes del equipo son su servidor Daniel Cuauhtle Varela, Marbella Elena Guillén Pinacho, Ángel Sebastián Hernández Santos y Guillermo Ángel Briones García. Como objetivo de la investigación, nosotros vamos a diseñar e implementar un videojuego de realidad virtual en primera persona, nombrado Godslayer o capa espectral, para dispositivos Android y comparar su efectividad como herramienta de aprendizaje de componentes hardware frente al método de enseñanza tradicional en estudiantes de bachillerato, midiendo rendimiento académico, motivación y retención de conocimiento. En el contenido tenemos introducción, metodología, estado del arte, resultados, conclusiones y referencias. Como introducción tenemos que las materias que se imparten en el nivel de bachillerato contempla dentro de sus contenidos la definición, clasificación y comprensión funcional de los componentes de hardware de una computadora. Este tema se imparte frecuentemente mediante exposición oral, diapositivas y lecturas de manual. Manejan estrategias con baja interactividad y retroalimentación desactualizada. Para estudiantes de entre 15 y 18 años que se aproximan por primera vez a conceptos como CPU, RAM o GPU o fuente de poder, este modelo produce conocimiento superficial con baja retención a mediano plazo. Asimismo, debido a las limitaciones en los métodos tradicionales de enseñanza, este proyecto adquiere relevancia al incorporar tecnologías innovadoras como la realidad virtual, la gamificación y el desarrollo de videojuegos educativos en dispositivos Android. Estas herramientas permiten generar experiencias de aprendizaje más interactivas, inmersivas y dinámicas, orientadas a mejorar la comprensión, motivación y retención de conocimiento en estudiantes de bachillerato. En estado del arte tenemos 4 artículos. El primero es gamificación como estrategia de aprendizaje aplicada a estudiantes de preparatoria número 1. Los autores son Hugo Alarcón Acosta, Luz Eloisa Mendoza, Hernández y Luz Areli Monroy González. Su propósito es analizar la influencia de la realidad virtual en el aprendizaje de estudiantes de bachillerato. Como conclusión, con gamificación incrementa la motivación, participación y comprensión de contenidos, favoreciendo ambientes de aprendizaje más interactivos. El siguiente artículo es el impacto de la realidad virtual en el proceso de aprendizaje en estudiantes de bachillerato. Los autores son Justin Ovidio Morales Cadena, Milina del Carmen Alejandro Muñoz y Lila Maribel Morán Borja. Su propósito es evaluar la efectividad de la realidad virtual frente a métodos tradicionales. Como conclusión tenemos el uso como herramienta sobre la realidad virtual, que resultó ser un método que mejora el rendimiento y el interés de los estudiantes en el proceso educativo. En el siguiente artículo tenemos el diseño de un videojuego para desarrollar la competencia de resolución de problemas técnicos de hardware. Como autor tenemos la Universidad Sergio Arboleda con el propósito de diseñar un videojuego educativo para fortalecer competencias relacionadas con la resolución de problemas de hardware. La conclusión es que los videojuegos educativos permiten desarrollar habilidades prácticas y aumentan la participación del estudiante en el aprendizaje. El último artículo es el aula virtual para potenciar el aprendizaje de software BIOS en bachillerato técnico. El autor es A. Carranza Carranza, M. Vega Guadalupe, J. del C. Parreño Sánchez y H. Pérez Barrera. Su propósito es implementar un aula virtual para mejorar el aprendizaje de software BIOS. El uso de herramientas virtuales mejora la comprensión técnica y el desempeño académico en bachillerato técnico. A continuación les presento la metodología que consta de 5 fases. La primera fase es de inicio, que se trata de la investigación del problema con objetivos y el estado de arte. La segunda fase es la elaboración, que se ocuparían herramientas como Blender, Figma, y se estarían elaborando escenarios de realidad virtual y la interfaz de usuario. En fase de desarrollo tenemos herramientas como Unity, la integración con programación, dispositivos con Android y la implementación de recorridos de los que se han elaborado. En fase de evaluación tenemos pretest y posttest y encuestas. En fase de resultados tenemos la comparación y la motivación y retención de información con los estudiantes.
Como resultados preliminares, nosotros tenemos las siguientes interfaces, como lo es la figura 1, que es la vista de inicio, la figura 2, que es la vista de iniciar misión, perdón, la figura 3, que es la vista de reglas de juego. Después tenemos la figura 4, que es la vista de juego en curso. Aquí pues es donde se aplican los escenarios y la interactividad. Después se sigue en la figura 5, que es la vista de alerta espectro. Este es una entidad dentro del juego que suele aparecer en un lapso de tiempo, el cual te hace preguntas y nos lleva a la figura número 6, que es la vista de respuesta incorrecta, y la figura número 7, que es la vista de respuesta correcta. Estas mismas vistas las obtenemos cuando nosotros tenemos una nueva componente, y si lo tomamos nos van a aparecer estas mismas preguntas y pues, serían las mismas vistas. Tenemos figura 8, que es la vista de victoria cuando gana el jugador. Tenemos figura 9, que es la vista de derrota cuando pierde el jugador. La figura 10, que es la vista de servidor, donde se van a integrar los componentes. Tenemos figura 11, que es la vista de inventario, que son los componentes que vayamos tomando dentro del juego. Como conclusiones, tenemos que a través del proyecto Ghost Layer representa una propuesta innovadora que se caracteriza por la mejora en la enseñanza de componentes computacionales en estudiantes de bachillerato mediante tecnologías inmersivas y estrategias de gamificación. Con el desarrollo de este proyecto se busca transformar el aprendizaje tradicional basado en teoría y memorización en una experiencia interactiva, dinámica y práctica. De esta manera nos aseguramos de que los estudiantes mejoren la comprensión de componentes hardware como CPU, RAM, placa madre y almacenamiento. La integración de mecánicas de videojuego, preguntas interactivas y exploración en primera persona favorece la motivación, la participación activa y la retención del conocimiento, aspectos que suelen verse limitados en métodos convencionales de enseñanza. Como trabajo futuro, se plantea realizar la fase completa de validación experimental con estudiantes de bachillerato para obtener resultados cuantitativos y cualitativos sobre la efectividad del videojuego. Se propone aplicar la metodología de investigación mediante selección de grupos de control y experimental, aplicación de exámenes diagnósticos e implementación del videojuego en sesiones controladas y análisis comparativo de resultados académicos. Además, se buscará medir variables como motivación, experiencia de usuario, interacción, comprensión de componentes, hardware y retención del conocimiento después de varios días o semanas. Y por último, les comparto las referencias y sería todo. Muchas gracias por su atención.